Economía no nos puede faltar la preocupación, indudablemente es el flagelo más importante. Se habla de economía, de inseguridad, los dos puntos que más preocupan a los argentinos, pero tenemos que hablar de los niños, tenemos que hablar de los adolescentes, porque más de la mitad de los niños de nuestro país, el 51,8% exactamente, son pobres o están por lo menos por debajo del índice de la pobreza. Si bien es el rango etario de 0 a 17 años que más se ha reducido la cantidad de pobres, se redujo en un 2,9% en el último año, desde igual el periodo del año pasado a este, del 2021 al 2022, tenemos que decir que este dato es realmente preocupante, porque después, cuando queremos proyectar un país, cuando queremos mirar hacia adelante, cuando queremos pensar en qué le vamos a dejar a los chicos, o cómo los vamos a preparar para que puedan el día de mañana generar una Argentina mejor. Eso que siempre decimos, che, todos tenemos que colaborar para que la Argentina sea mejor. Bueno, ¿cómo hacemos para que la Argentina sea mejor si aquellos que son nuestra esperanza, que son los chicos, que son los adolescentes, más de la mitad está por debajo del índice de pobreza? 51,8% exactamente es el rango etario donde más se redujo la pobreza, y esto hay que decirlo también porque hay 920.000 personas que salieron de este índice nefasto, el índice que marca el límite entre alcanzar la canasta básica o no alcanzarla. Bueno, está marcando esto que indudablemente hay algo en la economía que sin duda nos está faltando. Sí, y además, Leo, vos marcabas, más allá de este punto favorable de las personas que salieron de la línea de la pobreza, son datos que corresponden al último trimestre del año pasado, y lo que se está proyectando es que en 2022 hay una retracción, digamos que no es que se está sosteniendo esa salida justamente de una situación que es dramática, de una situación que a muchas familias las va detonando en estas expectativas que pueden tener, y que justamente de la mano de lo que estamos leyendo en los graphs y viendo en la imagen termina impactando sobre todo en los chicos, que no es una frase hecha, literalmente son el futuro o deben ser el futuro. ¿Y qué futuro van a poder tener en estas circunstancias? Recordemos que la Argentina tuvo una recuperación económica del 10%, una cifra obviamente nada despreciable comparando el 2021 con el 2022, obviamente pandemia mediante, un 2020 que, el 2021 con el 2020, un 2020 que tuvo casi todo cerrado durante casi todo el año, muchas restricciones por el coronavirus y demás, que después con el correr del 2021 se da esa reactivación económica. Por eso el crecimiento, te hablamos de un crecimiento del 10% de la economía, pero una retracción de la pobreza solamente del 2,9%. Ahí está la gran diferencia. ¿A dónde está yendo ese dinero que la economía empieza a generar nuevamente para que los bolsillos de los argentinos estén un poco más gordos y no tan flacos como se va en el año anterior? La retracción esta que está hablando Mati se debe mucho y realmente a la inflación que se está viviendo. En un momento te dicen por la sequía, en otro momento te dicen por la guerra. Siempre tenemos una excusa distinta. Lo cierto está en que hablamos de, de décadas y décadas y décadas de una inflación incontrolable. No, el tema es que este 2022, estos 3 meses ya que se están completando hoy, sí, la inflación se aceleró de una manera increíble en cuanto a lo que es aumento en los alimentos, en cuanto a lo que es... Del gobierno se habla de lograr, escuchen esto, de lograr que la inflación en este año sea del 50%. Sí. Escuchen lo que estamos hablando. Lograr que la inflación sea del 50%. O sea, quiere decir que ya empecemos a dar por descontado que va a ser superior al 50%. Claro, porque estiman oficialmente que va a superar el 60%, entonces la idea es que llegue solamente a 50%, como si fuese... un gran logro, ¿no? Claro, como si fuese, bueno, menos mal que nada más del 50%, que es una locura. Sí, y Leo decía esto de mucho tiempo en el que sigue siendo un problema. Y la cuestión también tiene que ver en que con distintas recetas o distintas fórmulas o supuestas distintas fórmulas, el resultado sigue dando lo mismo. Porque si uno recuerda en lo que era la previa a las elecciones que ganó Mauricio Macri, él había dicho que la inflación era un índice, digamos, que demostraba tu fracaso como gobierno en política económica. Y cuando se fue del gobierno, justamente estuvo en una inflación interanual también del 50%. 54%. Entonces, fíjate cómo, de una manera o de otra, en cuanto a los lineamientos que se pueden tener en políticas económicas, en la manera de tratar de encarar un problema que supuestamente iba a erradicar fácilmente, tanto el gobierno anterior como el actual fallan, siguen con números muy similares, y la situación obviamente que siempre va golpeando fundamentalmente el que menos tiene, porque es al que más rápido se le va el mango, el que más rápido
ese billete le dura menos o le rinde menos que el mes anterior. Otro problema que puede traer el tema de la inflación, si andamos por el 60, 60 y pico por ciento, como están estipulando algunos calculadores privados, es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional conlleva un número del 48% de inflación en todo el año. Y que ahí es donde apunta también el gobierno para que no se dispare, porque ya hay que empezar a replantear todos los lineamientos que se llevaron adelante entre Martín Guzmán y su equipo de economía y todo el equipo que está dirigido por Cristalina Georgieva, recordemos, hablamos del FMI. Bueno, lo cierto es el número preocupante. ¿Qué país le queremos dejar a nuestros chicos, a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes? El dato es el 51,8% de niños y adolescentes de nuestro país están por debajo del índice de la pobreza.